Buenas tardes a todos. Tenemos el agrado de tener a Guillermo Rossi, Buenas tardes, mucho gusto para todos. un gran amigo y pescador de acá de Mar del Plata. Guille, ya te queremos agradecer por tomarte el tiempo de venir con nosotros y contarnos un poquito, ¿no? de las cañas, de los armados, de las acciones. Bueno, ahora van a ver que Guillermo en un momento se va a retirar al barrijo para que todos ustedes puedan escuchar bien lo que habla. Obviamente lo hicimos esto para que quede claras sus palabras y tenemos un lugar amplio acá en el cual vamos a tener la distancia acorde a la situación que estamos viviendo, ¿no? Así que, bueno, Guille, todo tuyo. Gracias. Bueno, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Guillermo Rossi y bueno, vamos a tratar de evacuar algunas de las dudas, ¿no?, que los pescadores generalmente tienen con respecto a lo que son las cañas, las acciones, un poco de todo lo que tratamos de que el pescador sepa para cuando va a hacer una jornada de pesca lleve el equipo adecuado, ¿no es cierto? No siempre hace falta tener una caña súper potente para diferentes tipos de pesca, como acostumbrados todos a tener cañas muy poderosas y hacer una pesca de peces muy pequeños. O sea, la idea de la pesca es esto, disfrutarla, no tener un equipo demasiado potente para pequeños peces, sino tener lo que uno necesita realmente para la pesca del día. Bien. Guille, te hago una consulta. Como nos contabas vos recién, según la pesca que uno hace, ¿no?, es la acción que uno puede llegar a disfrutar para la captura. Exacto. ¿Cómo sería esa variación de acciones en las cañas? Mira, vamos a hablar un poco de lo que es acción, de cómo trabaja una caña primero, porque no todas las cañas permiten hacer todas las pescas. Hay veces que gente, bueno, por un determinado momento que estamos viendo también no puede tener todos los equipos que uno quisiera, ¿no es cierto? Y bueno, adapta un equipo de pesca a muchas especies, pero lo importante de la pesca, ¿no es cierto?, cuando uno va a realizar este tipo de deporte, especialmente, o hobby, como algunos lo toman también, es tener un equipo que se adecue a la circunstancia. Si vamos a pescar pejerrey, vamos a tratar de buscar una caña, por ejemplo, la pesca de costa nuestra, vamos a tratar de buscar una caña que sea larga, en lo posible, 4 metros 20, 4 metros 30, hasta 4,50 hay cañas también, o 4 metros, porque cada uno no hay un amplio margen de cañas que uno puede utilizar. ¿Qué pasa con las cañas? Que también tenemos los aparejos que son muy largos. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Que vamos a necesitar una caña, si la línea que vamos a utilizar va a medir 3,50 metros, algunas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una línea quebrada, hablamos, sí. O con una zanahoria arriba y que tenga 4 anzuelos o 3 anzuelos, vamos a necesitar una caña larga para poder desarrollar el lanzamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que necesitamos es no solamente una caña larga, sino una caña que sea sensible, porque la especie que vamos a pescar es una especie pequeña, no es una especie de gran porte como que necesitemos una caña potente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un equipo acorde a la pesca, la vamos a disfrutar más. Bueno, disfrutar la pesca, por ejemplo, estamos hablando en plena época de la pesca del pejerrey, por ejemplo, y tenemos una variedad de equipos impresionantes para el pescador. ¿Qué sucede con esta pesca? Que vamos a tratar de implementar un equipo que sea liviano, ¿no es cierto?, para poder detectar la pesca, el pique del pejerrey, que no es un pique violento ni nada por el estilo, sino en muchas ocasiones la pesca que se realiza y el pique que tiene es suave. Entonces vamos a tratar de buscar una caña de acción liviana. Eso no quiere decir que no podamos arrojar plomos potentes, pesados, pero sí hasta cierto peso determinado. Estamos hablando de plomos de 125, 140 gramos. Yo siempre dije una cosa: cuando vos vas a pescar, ¿no es cierto?, y te encontrás con un mar que hay, mar de fondo como le llaman, o con mucha correntada, ¿no es cierto?, y vos tenés que empezar a poner cada vez más plomo para que el plomo, la línea se ancle, lo mejor es agarrar, levantar las cañas, ponerse a tomar mate, tomarse un café o irse para casa, porque ya la pesca no se disfruta.
O sea, se complica inclusive para clavar un pez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar equipos que sean livianos. Por ejemplo, tenemos acá esta cañita, que la acción, si ustedes ven, la caña se dobla bien, ¿no es cierto? Y es una caña que va a detectar bien la pesca, por ejemplo, si vamos a pescar pejerrey. ¿Se entiende? Eso es lo que buscamos. Y esta es una caña que creo que mide algo de 4,20 metros, ¿verdad? Sí. Una caña ideal para la pesca del pejerrey. Te hago una pregunta, Guille, porque me ha pasado a mí, no soy habitué de ir a pescar pejerrey, sí, de playa. Pero muchas veces me he preguntado yo, al cargar con un rulero, al que el aparejo sea más largo, incluso he visto hasta de 4 y 5 brazoladas, un rulero más el plomo de 140 a 150 gramos, y veo que pescan con cañas blandas, o sea, que es lo que estabas explicando vos, Sí. para tener una sensibilidad de pique y vos ver el Vos pique del calculás que pejerrey. hoy con la tecnología que hay, la mayoría de las cañas de grafito, carbono, como quieran llamarle, ha avanzado muchísimo, pero vos, si hablamos, retrocedemos en el tiempo a, qué sé yo, 25, 30 años atrás, la mayoría de todos los elementos eran todos de fibra de vidrio. O sea, el grafito era algo que no estaba realmente implementado, por lo menos en el mercado argentino, ¿no es cierto?, para la pesca. Y aparte era algo que ya era, pues, como hoy te vas a comprar un televisor con todas las Sí. tecnología que Tecnología. tenga, era muy caro, no estaba el acceso nuestro, ni tampoco con lo que teníamos acá era suficiente. Bien. ¿No es cierto? Vos fíjate que los primeros campeonatos de long casting que se hicieron acá en Argentina, todo el mundo tiró con caña de fibra vidrio, no había lo que hay hoy en el mercado. Sí, es como que la variación fue cambiando a medida que la pesca también fue cambiando, ¿no? O sea, tratar de buscar un poquito más de distancia. Más que, lo que pasa es que estamos hablando de pesca de pejerrey y no necesitamos hacer grandes distancias, porque vos fíjate que los tiros clásicos son de 40 metros, Sí, 50 metros, o sea, no estamos buscando hacer distancia para una pesca que generalmente se hace bien en la costa, ¿entendés? Entonces vos vas a agarrar un plomo, qué sé yo, 130 gramos, 125 gramos, le pones un rulero, que el rulero cargado ya tenés un peso, que yo, ponele 30 gramos, Bien. le sumás, y bueno, y el lanzamiento que vamos a hacer va a ser acompañando la caña, ¿se entiende? Porque tampoco es tan fácil, digamos, hacer que yo, un tiro de guadaña con una línea de 4 metros. Sí. ¿Entendés? Sí, obvio. Entonces los lanzamientos que son suaves, ¿no es cierto? Y por eso se utilizan cañas livianas, Bien. ¿no es cierto? O sea- Para esa pesca específicamente. O sea que el material que tenemos hoy nos permite hacer ese tipo de pesca con una caña liviana. Exactamente, con una caña liviana, sea tanto de grafito, carbono, fibra, compuestos, cañas híbridas, porque hay cañas que, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del tema híbrido, porque muchos están confundidos con este tema. Sí, han hecho muchas preguntas en el grupo, Guillermo, sobre ese tema. Una caña híbrida es una caña que los compuestos de la misma son diferentes, ¿sí? ¿Qué significa? Hay muchas cañas que se compran originales, por ejemplo, esta se compra original, ¿y qué hace? Se le corta una sección de la caña, ¿sí? Por ejemplo, hasta aquí, y se le envaina una punta que puede ser de carbono macizo o puede ser de fibra de vidrio, ¿sí? Entonces la hacen híbrida. ¿Para qué? Para que la punta de la caña tenga mejor detección de pesca. Eso se utiliza mucho, más que acá en Argentina, se utiliza mucho en Europa, ese tipo de pesca, porque los peces que hay generalmente allá son muy pequeños. E inclusive los japoneses mismos tienen una pesca que son fanáticos que se llama kisu, el pez se llama kisu, Sí. que es un pez muy pequeño, es parecido a un pejerrey, Sí, muy sí. chiquitito, y es la locura de ellos. Entonces la mayoría de las cañas que utilizan ellos son todas híbridas, o sea, con detección muy suave, para cuando el pez pica, la caña enseguida delate la pesca, ¿no es cierto? O sea, delate el pique. O sea, acá, si quisiésemos realizarlo nosotros eso, tendríamos que hacer ese cambio nosotros, porque las cañas... Es que realizar eso hay que hacerlo muy bien. Primero porque para cortar el carbono, para cortarlo bien necesitas una máquina especial. O sea, acá no es cuestión de agarrar, mandar un serrucho, le meto algo adentro y listo. Sí. Porque, ¿qué pasa? El carbono, cuando uno diseña una caña, ¿sí? Cualquier caña tiene un corte determinado. Y ese corte en la caña
y la cantidad de material que va a tener puesta la caña de carbono, de grafito, del material que fuere, hasta la fibra de vidrio, va a resultar que tenga una acción, ¿sí? Sí. Si nosotros cortamos mal, si no sabemos dónde vamos a cortar y con el elemento que vamos a cortar, podemos dañar ese material. ¿Se entiende? Porque todas las cañas tienen un corte y tienen un diseño. O Sí. sea, no es que yo voy a envolver una varilla, o sea, la matriz, Claro. la voy a envolver con el carbono y ya hice una caña, no. Claro. Tiene un corte determinado. Cualquiera caña que tenga acción liviana o potente, tiene un corte determinado, tiene un cruce del carbono o de la fibra del vidrio que se va a utilizar determinado para que la caña tenga en acción. ¿Eso es lo que se llamaría entramado, dice? Es el tramado. El exactamente. tramado. Exactamente. Bien. el tramado. Porque hay cañas que ponen tramados cruzados, tramados rectos, eso varía muchísimo, muchísimo en la acción de cualquier caña de pesca. Con respecto, Guille, a la pesca de pejerrey, hay un suscriptor que es fanático de esa pesca y a él le gusta pescar. Él tiene una caña que es una 07, ¿sí? Una vara, Estamos hablando de una caña de fibra de vidrio. una caña de fibra de vidrio, el cual está muy cómodo con su caña porque disfruta la pesca hace años con esa caña, pero él preguntaba porque la caña como que le quedó corta a los aparejos que se están utilizando, por ejemplo, como nombraste vos, la quebrada. Entonces él preguntaba, primero que quería cortarla, la caña, para un traslado mucho más fácil, y después sí, el alargarla la caña, ¿sí? Si cambiaría la acción de la caña, o sea, si sería más dura o seguiría con la misma acción la caña al alargarla, obviamente de taco, ¿no? Yo te voy a explicar algo. En la acción, si la caña es 07 va a seguir siendo siempre una 07. La cortés vos al medio, la largués atrás, la acción no va a variar, ¿sí? Lo que sí va a variar es la forma que vos vas a tener que lanzar, porque no es lo mismo una caña enteriza que una caña cuando la seccionás en dos partes, ¿sí? Porque la caña se armó por un motivo de un tramo, ¿sí? Cuando vos cortás una caña, primero vas a tener que hacer o un enchufe, como se hacían antes, los clásicos que son metálicos, Sí. o espigar la caña, un enchufe de espiga, ¿sí? Sí, Bueno, no va a tener la misma acción completa como la que tenía antes, ¿sí? claro, ese era el Vos miedo de estás- él. Vos estás cortando una caña, no es que vos te agarraste una caña, si esta por ejemplo es de 3 tramos, pero se hizo un diseño especial para que esta caña 3 tramos, como esta caña tiene 2, que está acá, o sea una vara enteriza. Bien. La vara enteriza de fibra de vidrio tiene una acción fantástica, y más para ese tipo de pesca. También hay cañas de 2 tramos y de 3 tramos para esas pescas. Sí. Pero cuando vos cortás una caña en el medio, enteriza por ejemplo, va a variar siempre un poco. Vos vas a tener un punto, cuando trabaje la caña vas a tener un punto central donde la caña va a quedar inmóvil, no va a trabajar. No va a ser, No va a claro. tener una flexión completa como la que tenía antes. ¿Se Bien. entiende? Sí, 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 sí. Y bueno, en esa consulta que hace él decía que le daba miedo la caña de 3 tramos, porque como que la veía que no podía llegar a soportar el mismo peso, ¿sí? Que hoy, bueno, se estábamos comentando fuera de cámara que lo que marca una caña es lo que soporta, no quiere decir que tengamos que tirar con eso. La mayoría de las cañas tienen, por ejemplo, un rango, ¿sí? Pero siempre vamos a tomar el rango más bajo y no el más alto para alcanzar. O sea, por ejemplo, esta caña que dice que tiene un rango de 100, 250 gramos, ¿sí? No le podés poner 250 gramos y tirar a romper, como decimos a veces, porque se va a romper la caña. Claro. Hay que buscar un intermedio. Si la caña aguanta de 100 a 250, bueno, tiremos con 145, con 150, no la exijamos más, porque la caña no lo va a permitir. O sea, todos queremos tirar plomo pesado, pero el plomo pesado lo vamos a usar cuando las condiciones del mar por ahí no lo permitan, ¿sí? O sea, no esté en las condiciones ideales, porque una caña, ejemplo esta, cualquiera de las que están acá sobre la mesa, tenemos esta caña que es hiperpotente, pero si podemos tirar un plomo de 125 gramos y a bajar el diámetro del nylon, porque eso es algo muy que una cosa conlleva a la otra. Si vamos a usar un plomo pesado, ¿no es cierto?, para pescar en el mar,
Cuando tengamos una caña muy potente, podemos afinar el nylon, ¿no es cierto? Y hacer distancia, mucha distancia. Claro. También podemos engrosar ese nylon y vamos a lograr menos distancia, pero no porque la caña no lo resista, sino porque tenemos mayor resistencia, mayor fricción cuando el plomo está viajando, y al hacer más grueso el nylon nos va a frenar más el tiro. Y todo depende del viento que tengamos también a veces. Claro, todo depende de las Una condiciones cosa es del tener viento pesca, de ¿no? espalda, otra cosa es tener viento de frente y otra cosa es tener los vientos a los costados. Claro. ¿Entendés? Sí, Siempre sí, vamos sí. a tener algo que nos perjudica, más en la zona de la costa nuestra, que siempre, los últimos años, lo que más tenemos es viento. Por una de las consultas, si también a las cañas le exigimos un poquito más, le ponemos un poquito más de plomo, también hacemos que la caña se pueda ahogar. Sí, se puede llegar a ahogar. Lo que yo recomiendo, por ejemplo, si vos tenés una caña, que tenés una recomendación, por ejemplo, vamos a mirar esta que dice acá 100, 200 gramos. El plomo ideal para esta caña, en lo personal, van a ser 135, 140 gramos. Con 120 gramos le vas a poder pegar fuerte y no va a sufrir problemas. Cuanto más aumentemos el rango del plomo a lo que está limitada la caña, porque no quiere decir que la vas a tirar con 200 gramos a romper, porque la vas a romper, como dije antes. Claro. Lo que vos vas a lograr con esto, con un plomo más pesado, es acompañar el tiro. Claro. ¿Sí? ¿Qué sucede con estas cañas? La mayoría que están hechas con grafito, ¿no es cierto? O carbono, son cañas de respuesta muy rápida. No son como las cañas viejas que teníamos antes de fibra de vidrio, que eran muy parabólicas, ¿no es cierto? Entonces, la carga de la caña cuando uno lanzaba era diferente, tenías que ejercer mucha fuerza, la caña se arqueaba mucho. Hoy las cañas son muy rápidas, entonces a veces exigirlas con un plomo en demasía hace que la caña se pueda llegar a romper. O sea, los elementos que están construidos son de última generación, pero la flexibilidad que tiene la caña, ¿no? O resistencia, que por ahí una caña de fibra de vidrio no sucedía que vos le ponías 200 gramos, mucha gente va a pescar a Bahía San Blas y necesita plomo pesado para que el plomo se ancle, y estamos hablando de plomo pesado, plomo de 7 onzas, que estamos hablando de plomo de 210 gramos, ¿sí? Más carnada. Más carnada, más Más rulero, rulero, más claro. todo lo que vos le tengas que poner. Claro. Pero son tiros que se acompañan. Pero la fibra de vidrio lo que tiene es que es muy elástica. Siempre estamos hablando de acompañar un tiro, ¿no es cierto? Sí, sí, Que sí, no es lo sí. mismo que hacer un tiro hoy, que lleva de OTG, péndulo, que son tiros que llevan mucha mayor exigencia, ¿sí? Claro. Pero nunca excedamos lo que la caña, porque dice, no, porque yo le probé esta, le tiré con 175 gramos. ¿Y qué sucede con esto? Que con 175 gramos por ahí exigiendo la caña la puede llegar a romper. Claro. Siempre bajemos, tratemos de bajar, Claro. ¿entendés? Según no, la no de condición, aumentar. lo que te pide la condición del mar, ¿no? Que era lo que vos Exacto, contabas recién. exacto. Dice, recién dijiste algo muy clave que lo han preguntado muchos. ¿Por qué algunas cañas le llaman que es acción rápida? O sea, muchas veces he escuchado que dicen, no, la caña no se pasa, es rápida. ¿A qué apuntan La con acción, eso? la acción de la caña rápida, por ejemplo, hay muchas cañas que el diseño es muy importante en una caña, porque todo el mundo fabrica cañas, ¿sí? O sea, la mayoría de las empresas que comercializan equipos de pesca Sí, hacen, obviamente, cañas, ¿no? Valga la redundancia, pero ¿a qué se le llama una caña rápida? Primero, una caña que trabajan de acción de punta. Y la respuesta a lo que es rápida es que cuando uno lanza, ¿no es cierto? Y la caña genera una parábola, porque vos acá ves que esto es duro, pero cuando le cargas un plomo la caña se dobla y mucho, la respuesta de la caña es rápida, o sea, vuelve enseguida. ¿Se sí. entiende? Bien. ¿Qué hacemos cuando la caña vuelve enseguida? Evitamos ese pandeo, ese movimiento que hace así, Sí, cuando la punta queda loca, claro, ¿no? que hace que genere que el tiro no sea el mejor de todos. Claro. O sea, al yo tirar esta caña, al ser para rotativo armada, se dobla hacia atrás cuando vos lanzás, ¿sí? Bien. Y cuando volvió, la caña enseguida quedó, no queda flameando en la punta. Bien. Esas son cañas rápidas. Tenemos cañas acción fast, que es potente, Bien. acción extra fast,
que son más potentes todavía. Tenemos cañas C, como le llaman hoy, Sí, que son curvas o semi-parabólicas, y tenemos cañas parabólicas. bien. ¿Tá? Y En el Guille, contexto de lo que es la caña, de las cañas hoy de última generación que hay, inclusive la de fibra de vidrio, porque había Claro. cañas rígidas y hay cañas blandas. claro. Y Guille, cuando dicen que la caña se pasa, tiene mucho que ver en el error que estabas comentando vos recién de exigirla con un plomo que quizás no es necesario. Es que la O sea, caña tiene una respuesta determinada, todas las cañas, o sea, por eso te ponen un rango de plomo o de acción, pero si vos la pasás, la caña trabaja sobreexigida, ¿se entiende? Entonces Claro. la caña no va a trabajar como corresponde, ni vas a hacer rendir la caña lo que rinde realmente. Claro. ¿Entendés? Sí, por eso, viste, a lo que apuntaba yo era que muchas veces cuando tiran dice, mirá, la caña se pasa, como que la punta se pasa para adelante, ¿no? Que da ese movimiento que, Bueno, que pero nombrabas eso- vos recién. Eso es lo que hablábamos recién, Claro. es un tema del diseño de la caña. Claro, ¿Entendés? Sí. O sea, la caña tiene que lanzar y quedar. bien, Pasa tanto en esto como en las cañas de spinning, las cañas de bike. O sea, spinning hablamos de rieles frontales, Sí. de bike casting, con rieles de perfil bajo, huevito como lo llamamos, sí, o con inclusive una caña de pesca embarcado. bien. Una de las consultas que yo tengo es de que, ¿qué varía en una caña, en la dureza, la posición de los pasahilos? La dureza y la posición. Hay ciertas reglas que la caña tiene que cumplir, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a armar una caña para rotativo específicamente, tenemos que pensar que la caña no trabaja dispuesta como la de un frontal, que trabaja el pasahilo hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Todas las cañas, cuando se arman y se cortan las secciones o se hace tramado, tienen una espina. ¿Sí? ¿Qué es la espina de la caña? Que de un lado la caña es más rígida que la otra. Ah, mirá vos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que de este lado la caña se dobla menos y de este lado la caña se dobla más. ¿Por qué? Porque vos la espina en la caña para rotativo siempre la vas a tener sobre la parte contraria hacia donde va ubicado un pasahilo. ¿Sí? O sea, como que el pasahilo apoyaría ahí. Que hay mucha Cuerpo del gente, pasahilo. hay muchos armadores que quizás por ahí estas cosas no las tienen en cuenta, pero hay que tenerlas muy en cuenta, porque eso nos va a decir nos va a dar a nosotros que la caña tenga mejor Sí, sí. rendimiento cuando vamos a hacer un lanzamiento. Bien. ¿Sí? O sea, si yo armo una caña para rotativo, no puedo tener la espina de este costado ni de este, tiene que estar acá abajo. Y si la vamos a armar para frontal, la espina la vamos a tener acá, en esta parte, ¿sí? Y de este lado, no. ¿Por qué? Bien. Porque cuando la caña flexiona, ejerce la mayor potencia, o en este lado en sentido inverso, ¿entendés? Para que la caña tenga la respuesta que corresponde. ¿Y la cantidad de pasahilo, Guille, en qué varía? En el largo de la caña, generalmente. O para qué vos vas a usar una caña. Porque hay mucha gente que vos vas a utilizar una caña para lo que es pesca, Sí, y otra cosa es para la gente que va a hacer lanzamiento. ¿Sí? bien, Cuanto menos cantidad de pasajeros tenga una caña de lanzamiento, ¿sí? Pero bien dispuestos, sí, nos va a dar un mejor rendimiento del equipo. ¿Sí? Estamos hablando de que cuanto mayor cantidad de pasajeros tenemos, mayor fricción hay. mayor. Fricción. Ah, bien, ¿Entendés? O sea, Bien. cuando pasa el nylon por los pasajeros, sí, hay una fricción y hay un rendimiento menor. Menor. ¿Entendés? bien. Pero eso, bueno, estamos hablando de lo que es alta competencia, no estamos Claro. hablando de lo que es pesca. Eso, lo que preguntaban era si vos, o sea, al colocar más pasahilos, quizá me expresé mal, más pasahilos la caña se hace un poco más dura, o al colocar menos pasahilos trabaja más blanda, o viceversa. La caña, no sé si va a ser más dura, ¿sí? Lo que va a tener mejor disposición de los pasahilos. Cuando vos haces a mí lo que me gusta en lo personal, ¿no? Cuando armo una caña, es a todo lo que es poner en la cama. Eso va al gusto de cada uno, del consumidor. A mí me gusta hacerlo así. Esta caña es tuya, la armé yo. Sí, Esta caña es mía, está armado personalmente por mí. Y a mí todo me gusta poner una cama. ¿Por qué?
se va a endurecer un poco, no vamos a decir que no, porque esta parte que la estamos poniendo acá, o sea, una parte, se hace un poco más rígido esto. Sí. No va a variar la acción de la caña, eso no quiere decir que la caña va a ser más potente. ¿Sí? Sí. No queramos esta confusión de que si le pongo más pasadilo voy a tener una caña más potente. Se puede llegar a ser un poco más rígida, pero depende de la contextura de la caña. Nosotros tenemos que buscar que cuando la caña flexiona o trabaja, todo lo que es el contexto de la caña y cuando pasa el nylon, este nylon que pasa por acá adentro nunca toque lo que es la caña. Bien. ¿Sí? Porque si excedemos lo que es la curvatura de la caña, Sí. cuando pasa el nylon, podemos tener un punto de rotura. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. No vamos a tener esto en una caña de frontal, porque al trabajar hacia abajo siempre tenemos Sí, Claro. la otra el parte pasadilo hacia abajo, ¿entendés? Entonces, pero también tiene que haber una disposición. Hay una regla determinada cuando vos vas a armar una caña Sí. o el fabricante arma una caña para que la caña, digamos, trabaje como corresponde. Claro. Por ejemplo, esta caña, no vamos a decir la marca, pero es una marca muy reconocida, ¿sí? Aunque bueno, ahora Se está viendo. se está viendo. Se está viendo, La sí. mayoría de las cañas se está viendo la marca. Sí. No vamos a hacer, digamos, publicidades. Esta caña está armada con la configuración, la página de la marca, te fijas cuál es la disposición de los pasahilos y te lo dice bien clarita a qué distancia va cada pasahilo puesto para que la caña esté Óptimo. acorde, armada a lo que ellos han probado y a resultados. No quiere decir que puedas variar las disposiciones y la caña va a seguir trabajando igual. Claro. Porque si vos vas a usar una caña que sea para tirar en el campo, como muchos van a hacer long casting, y van a tratar de poner la menor cantidad posible de pasahilos, que la caña trabaje, que cuando vos ejecutás el tiro trabaje bien, pero que a su vez el nylon trabaje bien por la caña, porque vos acá no estás pescando. Claro. ¿Sí? Porque lo que uno trata de hacer es la mayor cantidad de metros posible, y cuanto menos pasahilos tenga una caña y menos rozamiento haya, mejor va a ser el deslizamiento y el lanzamiento de la distancia que uno quiere realizar. Bien. ¿Entiendes lo que digo? Sí, 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 perfecto. Dos consultas, Guille, que también consultaban en el grupo. La primera es, con respecto justamente a lo que hablabas vos recién, la disposición de los pasahilos para la caña, ¿no? Con respecto, perdón, al modelo de pasahilo, ¿cambia la disposición también? ¿O el accionar de la caña? Con respecto al modelo del pasahilo. Claro. Mira, lo que es, por ejemplo, este es un pasahilo clásico recto, ¿sí? Sí, Y este es lo que está de moda hoy, es un pasahilo modelo Kawa. sí, Estamos hablando de la marca Fuji, sí, 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 que es la que inventó esto, no es que lo inventó otro. Después Sí, los sí, demás sí. copiaron. ¿sí? sí, Y tenemos, por ejemplo, este modelo de pasahilo así, que lo llaman Low Rider. ¿Sí? Este pasahilo generalmente se diseñó para ponerle una caña que le llaman duales, Ah, eso quería llegar, Sí. Guillermo. que no es híbrido, para no confundir los términos. Vos dices, no, la voy a hacer híbrida la caña, no. La vas a hacer dual, para tirar tanto con frontal Claro. como con rotativo. ¿Por qué se hizo así el pasahilo? Porque el pasahilo al tener más alzada, un perfil más alto que un pasahilo, por ejemplo, de la misma medida, si ustedes lo ven, tiene Sí. más alzada el pasahilo Kawa, ¿sí? Que el pasahilo clásico. Sí, ¿Y qué tiene de diferente también? Es la disposición, la inclinación. la inclinación que tiene Claro. hacia adelante. ¿Sí? No, si nosotros vemos los perfiles o las alturas de los rieles rotativos, Sí, los rotativos hoy cada vez han bajado Sí. cada vez más el sí, perfil Bien, baja perfil bajo, la para caja. que el nylon salga lo más parejo de la caña posible. Claro. ¿Sí? Y un riel frontal, al tener ya una pata, un pick-up que gira, Claro. un cuerpo de pick-up que gira, nosotros tenemos que tener una distancia determinada. Estamos hablando de casi 15 centímetros, 10 centímetros de altura. Claro. ¿Qué no va a variar en esto? Por eso se utiliza mucho este pasahilo. E inclusive este pasahilo. Claro. Porque este pasahilo se diseñó, ¿no es cierto?
para los rieles frontales. Bien. ¿Se entiende? Porque este pasadilo lo que hace es reducir el rulo que produce el riel frontal. Sí. Hace un la vez pasada yo creo que puse un videito ahí en la página. Sí. Hasta todo lo que le evolucionaron los pasadilos hasta llegar a este. ¿Sí? ¿Qué Bueno, sucede? a raíz de ese video fue la pregunta, Guille, Sí. que preguntaban si se podía armar una caña, porque hoy no todos podemos comprar, ¿no? Por la situación, dos cañas, una para frontal y otra para rotativo. Entonces lo que preguntaban Se a raíz puede, de ese sí, video era eso. Sí, se puede, porque Y si aparte, se podía- por ejemplo, vos tenés en este modelo de pasadilo, los Kawak, tenés pasadilos de hasta 50 milímetros. Que eso, digamos, un pasadilo de 50 milímetros lo vamos a poner si vamos a realizar una pesca, que yo, más que pesca, lanzamiento a distancia. Claro. Que todos queremos tirar lejos siempre en el mar. Sí. Pero a veces, si vos querés utilizar solamente esa caña para pescar en el mar y no para ir al campo, no necesitas poner un pasadito tan grande al final, sino con un 30 milímetros o un 40 como máximo, podés pescar tranquilamente. Claro. ¿Eh? O sea, el pasadillo más importante vendría a ser el que está más cerca del reel, Exactamente. para que la caña se pueda utilizar con los dos reels. Y aparte tenés una distancia determinada que vos tenés que poner por regla en el último pasadillo que vas a poner, porque no lo puedes poner pegado al reel. Claro. Vos necesitas que tener una determinada distancia X, de acuerdo al modelo de la caña. O el largo, ¿no? Del reel al primer pasadilo tiene que haber una distancia. ¿Por qué? Porque en el rotativo no tenemos problema, porque sale en nylon derecho siempre, ¿no? Igual necesitas una distancia porque las primeras vueltas de rotativo son las que hacen que vos o te mandé la macana Sí, o claro, no. claro. ¿Sí? Tiene que haber una descarga, una descompresión del reel, y más que nada en el frontal, porque el frontal, al salir el nylon en espiral, tiene que haber una distancia determinada para que ese espiral Sí, para que se se- vaya achicando, ¿no? Y nos permita a nosotros que se reduzca ese rulo para que el nylon empiece a salir derecho. Eso es lo que le dicen que no se abosale. ¿Puede ser? Exactamente. Bien. Exacto. Pero podemos, o sea, también se pueden abosalar en los pasadilos punteros. Por eso estos pasadilos hoy los llaman antibosal, porque tienen una rienda larga, ¿sí? Que hace que el nylon no se enganche menos. O sea, porque Bien. puede suceder que se te haga un rulo acá y cortés. Sí, ¿Te das igual cuenta? ahora tenemos la suerte de que vos trajiste unos pasadillos que nos vas a mostrar y unos... ¿cómo es? Portarriles. Portarriles. ¿Mm? Así que te vamos a despejar un poquito la mesa y, Dale. y vamos a armar para que nos puedas mostrar eso. Dale, buenísimo.